Muchas gracias a los organizadores por invitarme. Digamos que esto es lo que vamos a revisar en estos 25-30 minuticos, espero ser muy puntual. No tengo ningún conflicto de intereses excepto esos dos que están mencionados en la diapositiva. Y digamos que para arrancar vamos a hablar de que la hemostasia es un proceso dinámico y muy complejo que está compuesto por, digamos, básicamente cinco fases, donde lo que intentamos es mantener en un paciente normal o sano un flujo sanguíneo continuo. Después lo que intentamos hacer cuando hay una lesión es hacer un coágulo lo más rápidamente posible, y después de que hacemos un coágulo lo más rápidamente posible, lo que hacemos es limitar la extensión de ese coágulo a que sea lo menor posible. Todo eso porque si nosotros tenemos un proceso de coagulación activado continuamente, vamos a tener riesgo de trombosis, inflamación sistémica crónica y daño tisular finalmente. Todo este proceso involucra más de 50 sustancias distintas en el cuerpo y nosotros estamos muy familiarizados y vamos a hablar mucho de la fase plasmática, que es la fase de los factores de coagulación y probablemente la que más fácil y la que con más frecuencia hemos evaluado por laboratorio clínico. Todos creo que conocemos la cascada de la coagulación clásica descrita por McFarlane hace muchos años, ya desde el 64, donde hablábamos de una vía intrínseca para activar el factor 10, una vía extrínseca también para activar el factor 10, que era el que comenzaba la vía común, era un complejo que ahora se llama el complejo protrombinasa, para pasar la protrombina a trombina y provocar un coágulo de fibrina. Y igualmente en estas fases se hace una activación de la fibrinolisis y una activación de los inhibidores para controlar la coagulación, como hemos dicho. Voy a pasar esta rápido, me voy a volver y voy a hacer una pregunta. ¿A quién de ustedes le enseñaron, no que hayan leído después, a quién le enseñaron la nueva cascada de la coagulación? Por favor, levanten la mano. A nadie, ¿cierto? Entonces, desde 1994 hay una nueva cascada de la coagulación, ¿cierto? Tiene más de 20 años esa cascada y le decimos todavía nueva. Resulta que lo que ocurre realmente en el organismo es esto: tres fases: una fase de iniciación, una fase de amplificación y una fase de propagación de la coagulación. La exposición del factor tisular que está debajo de la matriz, que está en la matriz celular, debajo del endotelio, una vez se expone va a activar el factor 7 y ese factor 7 va a activar el factor 10. Aquí lo que estamos viendo es básicamente la vía extrínseca de la coagulación. Y eso activa la protrombina y vamos a formar un poquitico de trombina. Digo que un poquitico porque esta trombina que formamos aquí es insuficiente para activar todo el resto de la cascada y provocar un coágulo de fibrina. Sin embargo, esa trombina es suficiente para venir y activar la plaqueta, activar el 11, activar el 8, y una vez la plaqueta se ha activado, va a secretar 5 activado, factores quimiotácticos, y va a traer todos estos factores a la superficie de la plaqueta. ¿Listo? Por eso esta cascada de la coagulación se llama una coagulación basada en las superficies celulares. Y como ven, aquí probablemente está la vía intrínseca de la coagulación. Cuando llegamos a este punto, amplificamos la cantidad de factor 10 activado y ahí sí vamos a ser capaces de formar mucha trombina para formar un coágulo. Entonces esta es, entre comillas, la nueva cascada de la coagulación. Digamos que una teoría, voy a reforzar 3 conceptos grandes que trae esta nueva cascada, y es los complejos que se hacen, que los conocemos hace mucho rato, pero ahora tienen nombre de la tenaza de la vía intrínseca, la tenaza de la vía extrínseca, que son los activadores del 10, y el complejo protrombinasa, que es el activador de la protrombina. Estos complejos
moleculares y de múltiples componentes ya los conocíamos. Lo que no conocíamos es que se activaran en la superficie de la plaqueta. El que eso se produzca en la superficie de la plaqueta después de tener factores quimiotácticos produce que esta reacción sea 300.000 veces más potente que si estuviera insoluble. El asunto es muy lógico, si todos los factores andan por ahí regados en el torrente circulatorio, que se encuentre uno con otro y hagan la secuencia, por simples leyes de probabilidades estadísticas es más difícil a que se encuentren todos en el mismo punto, en el punto de encuentro que van a encontrar que, perdón la redundancia, en el punto de encuentro que ya vieron ayer de la ruta de evacuación. Entonces ese anclaje de factores y complejos en la superficie hace que esa cascada sea más eficiente. La trombina y las plaquetas hacen una amplificación redundante del sistema de la coagulación y eso es lo que permite que ese sistema funcione. Entonces, ¿por qué no nos la enseñan? ¿Y por qué, si eso es del 94, a quién le ha tocado que cambien el TP, el TPT o el tiempo de trombina en el laboratorio? A nadie, ¿cierto? Lo que sucede es que en el laboratorio nosotros hacemos las pruebas de coagulación en un substrato que se llama plasma pobre en plaquetas y hacemos todo lo posible por no lesionar el tejido para obtener la muestra. Entonces no tenemos ni factor tisular ni plaquetas. Entonces seguimos dependientes de las rutas que describieron hace mucho tiempo. Por eso en el laboratorio y la coagulación in vitro sigue respondiendo a los mismos principios de la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, que entre otras la vía intrínseca nunca existió. Se pensaba que cuando se dañaba una célula por fuera del torrente sanguíneo, entonces eso disparaba la coagulación y por eso se llamaba extrínseca. Y se pensaba que si no había eso, también teníamos una fase que no necesitaba esa activación y que era intrínseca, y eso resultó ser falso. En realidad la fase, como les dije ahora, intrínseca a la coagulación es la fase de amplificación. Y el laboratorio mide básicamente la iniciación. Entonces seguimos con esta. Las malas noticias es que seguimos con estas cascadas tan complejas y tan enredadas, pero es lo que estamos usando in vitro y sigue dando un reflejo de lo que pasa en el organismo del paciente. Entonces tenemos extrínseca controlada con TP, intrínseca controlada con TPT, la vía común, y lo que quiero resaltar aquí es como la evolución de los anticoagulantes, ¿cierto? Va a cumplir casi 100 años la heparina, que a través de la antitrombina 3 va a bloquear todos estos factores, principalmente el 10 y el 2. Después de la heparina apareció la warfarina, que es un anticoagulante oral, que va a bloquear los vitamina K dependientes. Después aparecieron las heparinas de bajo peso molecular, y ahora les explico por qué, que van a tener una acción a través de la antitrombina 3 contra el 10, con mayor acción que sobre el 2, pero sigue teniendo contra los 2. Posteriormente los pentasacáridos en el 2003, que son también a través de antitrombina 3 bloquean solo el 10. Después los anti-10A y los inhibidores directos de la trombina, que van a ir el uno directamente contra el 10 activado y el otro directamente contra la trombina. Tengo señalado en estos círculos azules los que van a seguir siendo el objeto de la charla. Esos son los nuevos anticoagulantes orales. Este es el viejo anticoagulante oral y el resto de anticoagulantes son parenterales, entonces no son el objeto de la charla. Rápidamente, mecanismos de acción. Entonces teníamos la heparina, que es un complejo molecular muy grande, muy heterogéneo, que no sabemos cuánta cantidad tiene activa o no tiene activa en la mezcla, por eso la tenemos que controlar, que a través de la antitrombina bloquea el 10 y el 2 básicamente. Ellos dijeron, no, venga, esto nos estorba mucho, y esto es lo que causa las interacciones con las proteínas inespecíficas, lo que causa la interacción con el factor plaquetario 4, lo que causa la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces deshagámonos de estas cadenitas, y aparecieron las heparinas de bajo peso molecular, que no es otra cosa que una heparina más chiquita, heparina de bajo peso molecular, que sigue teniendo las mismas acciones, pero menos interacciones inespecíficas y menos problemas colaterales. Pero siguieron recortando, pues si podemos hacer esto, hagámoslo nada más con los 5 sacáridos que activan el anti-3, entonces son los pentasacáridos. Y recientemente, como vimos,
el anti-10A, pues bloqueemos el 10, no necesitamos la antitrombina, que es la gran diferencia del anti-10A con las heparinas de bajo peso molecular y los anteriores. O bloqueemos directamente el 2, que son los bloqueadores directos de la trombina. Esos son los mecanismos de acción, simplemente es como refinar el bloqueador que tenemos. La warfarina, sí saben que actúa por una vía totalmente distinta. O sea, inhibe una enzima que es la vitamina K epóxido reductasa, y si no tenemos vitamina K reducida, no podemos carboxilar los factores de la coagulación, y si no podemos carboxilar los factores de la coagulación, esos factores no son activos. Así es que funciona la vitamina K. Bueno, digamos que para que respiren tranquilos, se acabó la ciencia básica. Entonces tenemos los antagonistas de la vitamina K o warfarina. Digamos que para términos prácticos es la misma cosa. Actualmente sigue siendo la mejor opción disponible para anticoagulación oral en los pacientes, siempre y cuando se cumplan estas 5 características. Cumpla una de las indicaciones que, como vamos a ver adelante, tiene indicaciones que siguen siendo muy exclusivas, que haya una muy buena adherencia al tratamiento, que es, digamos, uno de los problemas fundamentales de todos los medicamentos, pero en anticoagulación los riesgos son más grandes, que se pueda monitorizar, y digamos que eso lo hace que tenga una ventaja, que las interacciones esperadas sean mínimas. Digamos que es el problema grande de la warfarina, y lo vamos a ver adelante, y por factores económicos, y es muy barata. Listo. Entonces, en teoría, el medicamento directamente es muy barato, muchísimo más barato que los nuevos anticoagulantes orales, aunque el resto de cosas implica que mínimo cada 2 meses vas a la clínica, y como explicó Piedad ahorita, tiene que venir de la casa, hacerse el examen. Nosotros que tenemos clínica de anticoagulantes vemos que a veces llegan pacientes con 3 acompañantes, y es un paseo familiar ir a hacerse el TP, y es un montón de desplazamientos, después volver por el resultado, después llevárselo al médico y después mirar a ver cómo tiene que cambiar las conductas. No es despreciable todo lo que ocurre alrededor de los exámenes de laboratorio o de la atención en salud, como dijo Piedad. No me voy a detener en estas indicaciones, simplemente es para contarles las indicaciones actuales del uso de warfarina, que son bastante amplias, y es para compararlas con los nuevos anticoagulantes orales. ¿Qué problema tenemos con la warfarina? Que el inicio de acción es lento. Necesitamos 2 a 3 días para que esa warfarina empiece a actuar. Los que están en ambientes hospitalarios se dan cuenta que los pacientes están listos para la alta, pero hay que cuadrarles el TP antes de que se vayan, y suspenderles la heparina cuando el TP esté bien, ya va a seguir solo con warfarina. El efecto farmacológico es variable, actúa contra muchos factores, actúa en forma inespecífica contra un sitio enzimático, tienen un estrecho margen terapéutico. Si han visto el TP o el INR, en la mayoría de las veces va a estar 1,5 en adelante, o la mayoría tiene que tener entre 2 y 3 de INR, o 2,5 y 3,5 de INR, depende de la indicación. Tiene múltiples interacciones con medicamentos y con alimentos. Este es probablemente su problema más grande. Entonces requieren monitoreo estrecho, y como siempre no están exentos de complicaciones, y eso, digamos que para los médicos es el otro punto, que es un dolor de cabeza. En condiciones normales y en pacientes de bajo riesgo, se supone que existe la probabilidad de que entre el 5 y el 12% hagan hemorragias debido al tratamiento anticoagulante. El 44% de los pacientes que hicieron hemorragia tenían un INR supraterapéutico, o sea, el INR nos hubiera avisado, pero si lo leemos inverso, quiere decir que el 56% de los que hicieron una complicación hemorrágica tenían INR en el rango terapéutico, o sea, no le estaba dando la información que el médico quería con disminuir el riesgo. O el 52% tenían trombosis a pesar de que tenían INR terapéutico, o sea, la eficacia del medicamento tampoco estaba bien representada en ese resultado de las pruebas de laboratorio. Son 4 o 5 diapositivas nada más para ilustrar, visuales más que de texto. Estas son los posibles medicamentos antiinfecciosos, cardiovasculares, AINES y alimentos o productos naturales que pueden potenciar la acción de la warfarina, y estos son los que la pueden disminuir. Entonces la lista es muy grande para enseñársela a un paciente,
Listo, ahora piensen lo que les dijo Piedad, cuéntenle a un señor, y pilas cuando comas de esto o te manden de esto. Pues no saben la mayoría de los pacientes qué fue lo que les acabaron de mandar, que está escrito en jeroglíficos médicos en una hojita, ahora para estar presente con todo esto. Entonces se hacen muchos estudios de tratar de mejorar la parte de seguridad del medicamento, de eficacia y seguridad. Esta tablita es para mostrarles, digamos que es una imagen gráfica de un metaanálisis, es qué diferencias hay entre la recurrencia de embolismos, o sea, dejamos de producir trombos, o sea, la droga es eficaz, entre los nuevos anticoagulantes y los antagonistas de la vitamina K. Todo lo que cruce esta línea del 1, digamos que es igualito, que no hay diferencia. Entonces se dan cuenta que no hay diferencia entre usar vitamina K, antagonistas de vitamina K o usar anticoagulantes orales. Los dos serían igual de eficientes. Depende como digan, los de la vitamina K van a decir, los de la warfarina van a decir no son superiores, entonces no cambie, y los nuevos van a decir somos iguales de buenos, entonces podemos cambiar. Listo. Desde el punto de vista de seguridad, solo en un grupo selecto de pacientes y cuando se evalúa la incidencia de hemorragias intracraneanas, aparentemente los nuevos anticoagulantes, la cifra inicial siempre es el riesgo con el nuevo anticoagulante y la segunda cifra es el riesgo con la heparina, con la warfarina. ¿Listo? Entonces, solo este grupo tiene, digamos, una diferencia clara, pero como vimos ahorita, los metaanálisis muestran que la evidencia es menos contundente. Entonces, digamos que para dejar eso en un empate, son condiciones de igualdad, ni de superioridad ni de inferioridad. O sea, se pueden usar como uno le convenga. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué ventajas tienen los nuevos anticoagulantes orales? Ya vimos algunas desventajas de la warfarina, ahora algunas ventajas de ellos. No requieren monitoreo, por definición no requieren monitoreo. Entonces yo estoy como Mauricio ayer, entonces ¿para qué esta charla de monitoreo de nuevos anticoagulantes? ¿Listo? No necesitan inducción ni terapia puente. La única terapia puente, o sea, estar midiendo cosas para ver cómo está la anticoagulación antes de empezar el uno o el otro, se necesita es cuando vamos a pasar de warfarina a nuevos anticoagulantes o viceversa. La vida media permite un buen manejo perioperatorio, o sea, la vida media de estos es cortica, entonces si uno tiene que operar a alguien de urgencia no va a tener problema con los anticoagulantes si espera 8 a 12 horas o un día, mientras que con warfarina tenía que esperar dosis residuales de 3 a 5 días. Probablemente la mejor de todas es el menor número de interacciones medicamentosas, que ni siquiera hay listas grandes y son muy específicas de 2 o 3 medicamentos para cada uno de ellos. Esta es su gran fortaleza. Mejor eficacia y seguridad en pacientes con pobre control de INR. Ya vimos que la eficacia y la seguridad no está del todo, la evidencia no es absolutamente contundente. Listo, nosotros soñamos con que la medicina basada en evidencia siempre nos va a mostrar sirve o no sirve, pero resulta que la medicina basada en evidencia hay evidencia de que somos iguales, iguales de malos, iguales de buenos, no somos superiores, no somos inferiores, eso todo es la misma evidencia leída distinto, entonces eso puede ser complejo. Y la educación al paciente es menos compleja, usted no le tiene que estar diciendo lo tiene que cambiar por alimentos, si empezó este medicamento de pronto le va mal, son muy poquitos las interferencias, entonces es muy poquita la educación y eso siempre es una ventaja. Desventajas, otra vez como con lo que dice Piedad, debe tomarse con alimentos, pues alguien dirá, ¡y qué bobada! ¿Sí? Con el almuerzo y con la comida, con el desayuno y con la comida. No todo el mundo tiene horarios fijos de esto y peor, no todo el mundo tiene las posibilidades de, como decimos nosotros, los 3 golpecitos, o como dijeron ayer, ya son como 6 golpecitos al día, ¿cierto? Y por la noche no sirve arepa. Mayor incidencia de trastornos gastrointestinales al ingerirlo que con la warfarina. Hay mucha deserción de tratamiento con dabigatran, que es inhibidor directo de la trombina, por las molestias gastrointestinales. La falta de monitoreo relaja a los pacientes. Como no me están vigilando, yo no me lo tomo. Pues.
y uno no entiende por qué los pacientes no se los toman, pero como dice Piedad otra vez, hay que ponerse en los zapatos de ellos, a ver por qué si te vas a morir de una trombosis no te tomas la pastillita. Requiere monitoreo renal y ajustes, mayores costos directos con el medicamento y la experiencia es limitada, como nos dijo Mauricio ayer también. Esto es toda una sorpresa porque hasta antier era una desventaja, y yo tengo testigos por allá, de que me la pasaba en esta charla diciendo no hay antídotos, no hay antídotos, no hay antídotos, mientras que para la sobredosis de warfarina se aplicaba vitamina K. Resulta que ya hay antídotos, ¿cierto? Este es el dabigatran, estos son los anti-10A, y hay 3 tipos de antídotos. Tenemos un anticuerpo monoclonal que va a bloquear el dabigatran, entonces si tenemos problemas de sobredosis se puede usar anticuerpos monoclonales para bloquearlo. O tenemos un medicamento o una sustancia competitiva del dabigatran y del anti-10A contra el factor 10 activado del paciente, entonces lo van a bloquear la acción sobre el 10. Y el anti-10A también tiene un factor 10 recombinante que va a competir por los sitios de unión y va a ser el antídoto. Eso es publicado de julio, o sea, de este mes todavía. De nuevo, indicaciones. Las guías recomiendan con qué anticoagulamos. Estas son las características de los pacientes y lo que les quiero mostrar es warfarina, 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 y por aquí aparecen los nuevos anticoagulantes orales en algunas indicaciones más específicas y siempre con warfarina como una opción. Entonces miren la diferencia de las indicaciones de warfarina con las indicaciones de dabigatran. 3 indicaciones, de rivaroxaban 4, y vamos a ver que es la misma. Y lo pulido que se han vuelto las indicaciones: prevención del ACV y el embolismo sistémico en adultos con fibrilación auricular no valvular. Ya cuando le dicen adultos, le quitaron a uno qué porcentaje de pacientes, y cuando le dicen fibrilación auricular no valvular, sacaron otro grupo grande de pacientes. O sea, por ahora las indicaciones son muy puntuales, muy exquisitas. Y lo mismo que profilaxis de trombosis venosa profunda después de reemplazo articular de cadera o rodilla, y aquí me faltó también en adultos. ¿Listo? Entonces es simplemente para ilustrar que las indicaciones son más limitadas. ¿Quiénes son esos 2 grupitos? Entonces tenemos los inhibidores directos de la trombina, donde está resaltado el dabigatran, porque es el único oral, y como estamos hablando de anticoagulantes orales nuevos, no nos interesan estos que siguen siendo parenterales. Se unen directamente a la trombina, no requieren antitrombina 3, poca unión inespecífica a proteínas, entonces vimos que eso era uno de los problemas que tenía la heparina y los otros. Este bloqueo es más exquisito, entonces menos problemas tenemos con ellos. No inducen trombocitopenia inducida, valga la redundancia, por anticoagulantes, tienen un efecto antiagregante plaquetario que en algunos casos nos va a servir, y algunas contraindicaciones como disfunción renal, es probablemente la más importante, y embarazo y lactancia. Dabigatran, entonces, digamos que este es lo más atractivo del dabigatran, que la farmacocinética, como dijo Mauricio ayer, es estable, es reproducible, es lineal. Entonces cuando yo tengo eso, no necesito estar midiendo las dosis, ni necesito información indirecta de si está actuando o no. Digamos que para algunos, como les voy a decir al final, va a ser un acto de fe. Si usted dio 150 miligramos cada 12 horas y se los está tomando y no hay ningún otro problema grande, eso sirvió, váyase tranquilo. Nosotros lo damos como una prodroga, las esterasas plasmáticas y del hígado lo vuelven dabigatran activo, y es el que va a actuar sobre la trombina. Las indicaciones ya vimos, y las contraindicaciones, otra vez lo más importante es disfunción renal, embarazo y lactancia. Entonces en general monitorear dabigatran no se necesita, las pruebas convencionales no son buenas. Aquí en un estudio de pacientes que tenían 150 miligramos de dabigatran cada 12 horas, eso ya, estaban con dosis terapéuticas, 18, y que tuvieron hemorragia, 18% tenían el TPT normal, 29% tenían el TP normal. O sea, no nos sirven para saber si ese dabigatran sí estaba o no estaba actuando sobre la coagulación.
tiene mucha variabilidad según los reactivos que usemos, y hay un aplanamiento de la curva de dosis respuesta a dosis altas. Entonces, digamos, no nos sirve mucho por ese lado. La única prueba que probablemente nos daría alguna información es el tiempo de trombina, aunque el efecto no es proporcional a la dosis. La prueba se tiene que diluir para evitar que el fibrinógeno y el exceso de trombina de la muestra enmascaren la acción del dabigatran. Y digamos que para fines prácticos a uno le serviría el TT, hacer un TT, y si encontramos un TT normal, quiere decir que ese paciente no tiene dabigatran. Listo. Ahora vemos reforzar esa información. Digamos que esta es la curva de dosis de dabigatran en verde o niveles de dabigatran en verde, el INR, el TPT, el TT y el tiempo de coagulación con veneno de víbora. Entonces digamos que esos dos serían los que nos dan una información más fidedigna, pero no es del todo buena. El otro grupo, son los inhibidores del factor 10, los anti-10A, que son rivaroxaban, apixaban y endoxaban, todos orales. ¿Listo? Entonces también, ya lo vimos, inhiben directamente el 10 activado, las ventajas son más o menos las mismas, inicio de acción muy rápido, que eso es muy bueno, no tenemos que esperar 2 o 3 días, en 2 o 3 horas están listos, la vida media es cortica, o sea, un día que dejen de tomar ya no tienen niveles circulantes de anticoagulación, actúa arriba en el 10 y no en el 2 como el dabigatran, entonces tendría una acción más potente pero más inespecífica sobre la cascada, el metabolismo es hepático y la excreción es renal y fecal. Esto es copiado de ayer, porque vamos a monitorear medicamentos. Entonces nosotros, bueno, no todo, hay unos que sí eran míos. Optimizar la dosificación es lo que necesitamos. Cuando nosotros estamos monitoreando medicamentos, lo primero que necesitamos es aumentar la eficacia, que en los anticoagulantes es prevenir la trombosis, y aumentar la seguridad, que en los anticoagulantes es evitar sangrados. Individualizar tratamiento, como dijo Mauricio, disminuir toxicidad y optimizar costos, ¿cierto? Que no nos gastemos más medicamento donde no lo necesitamos. Y lo que dijo Mauricio ayer también, ¿cuándo no monitorear? Cuando la farmacocinética es lineal y estable, y de una vez otra vez aquí. Eso es lo que tienen los nuevos anticoagulantes orales. Farmacocinética lineal y estable. Cuando no haya correlación con la dosis con la eficacia de la toxicidad. Cuando hay ausencia de interacciones significativas. Este es otro punto a favor de los nuevos anticoagulantes orales. Cuando la ventana terapéutica sea amplia, distinto al INR. Y como dijo Mauricio, cuando las enfermedades no son graves o cuando el medicamento es muy seguro, no lo tenemos que estar monitoreando. Sin embargo, tenemos pruebas para hacerlo y hay casos específicos donde se tiene que hacer. Entonces, la experiencia sigue siendo muy limitada. Mire que son medicamentos de principios de este siglo y los otros son de principios del siglo pasado. Y en general no se requiere por lo que les acabamos de contar. ¿Cuándo sí se debe hacer algo con las pruebas de coagulación? Pues recomiendan que si uno va a empezar anticoagulaciones orales, sepa cómo está el TP y el TPT basal del paciente para que ese paciente no vaya a tener una enfermedad de base que usted va a empeorar usando otro tipo de anticoagulación. Cuando durante el tratamiento con anticoagulantes orales el paciente presente una complicación hemorrágica o trombótica. Cuando haya terapia puente, pero eso no depende de los nuevos anticoagulantes, sino de que estamos usando la warfarina y esa es la que obliga a la terapia puente. Cuando de pronto, con algún medicamento interferente, usted piense que va a tener algún problema, cuando haya compromiso renal o cuando quiera evaluar la adherencia. Un segundo. Y probablemente también, si se me olvida decirlo por allá adelante, en los extremos de la vida y en los extremos de pesos. Los ancianos, los neonatos, los lactantes, los de muy bajo peso y los de sobrepeso necesitan monitoreo, lo mismo que los de compromiso renal. El problema que tenemos con el monitoreo de los nuevos anticoagulantes es que no están muy bien estandarizados, que cambian con cada medicamento, que cambian con cada técnica, que cambian con cada reactivo, que cambian con cada laboratorio. Algo parecido a lo que estamos tratando de controlar con el INR, con el TP.
Eso cambia en todas partes, eso también tenemos este problema. La disponibilidad de la prueba es difícil y como es difícil tenerla disponible, la oportunidad también es difícil. Por ejemplo, nosotros no la montamos, la remitimos, pero el laboratorio de referencia nos entrega la prueba a las 24 horas. A las 24 horas ya no hay dabigatran circulando, entonces uno para que un resultado a las 24 horas. Uno necesita esos resultados de coagulación probablemente en menos de 4 a 6 horas. Los estudios, yo no voy a hablar de los problemas de los estudios, pero generalmente los estudios de riesgo y todo eso excluyen los pacientes con disfunción renal, los de alto riesgo, los de edades y pesos extremos. O sea, escogemos muy bien a quién vamos a estudiar, que todo esté controlado y de ahí sacamos las conclusiones. Pero en la vida real, y los médicos que hay aquí, que me digan si lo que le llega a uno al hospital no es los enredados. Esos puliditos no le llegan a uno casi nunca. Estos son los efectos en las pruebas de coagulación. Lo que les quiero resaltar acá es, estos son los inhibidores directos de la trombina, los anti-10A, miren todo lo azul, no afectado, normal, fibrinógeno, dímero, TT, TP, TPT, digamos que lo que les decía ahora, dabigatran siempre va a alterar el TT. Bueno, y la prueba, para poder hablar de monitoreo, porque como dijo Mauricio, si no, no justifico la invitación tan gentil de los organizadores. Fue diseñada inicialmente para heparinas de bajo peso molecular, entonces hay que estandarizarla para cada nuevo medicamento que la vamos a usar. Y las indicaciones de monitoreo son compromiso renal, peso extremo, como les dije, edad avanzada, neonatos y lactantes, básicamente. El tiempo de toma de la muestra tampoco está muy bien definido, pero se recomienda que se tome basal y después de 4 horas de la última dosis. Siempre que vamos a mandarle el examen es muy importante que le digamos al laboratorio, sea el mismo del hospital o el de referencia, qué medicamento está tomando, porque la curva que se usa de calibración es distinta, y cuándo fue la dosis, la hora de la última dosis. Otras 2 indicaciones, aunque no son muy importantes, cirugía urgente, son hemorragia de trombosis o cirugía urgente. La prueba finalmente, ya con esto termino, esto y las conclusiones. En la prueba de anti-10A funciona así: tomamos una muestra con plasma del paciente donde debe haber anti-10A o dabigatran circulante o heparina de bajo peso molecular. Adicionamos un factor 10 exógeno en una concentración conocida, ese se va a pegar al dabigatran o al anti-10A que esté libre. Después usamos una protrombina cromogénica exógena, entonces donde haya medicamento todavía libre va a encontrar su substrato y va a producir una reacción de color. Esa reacción de color es directamente proporcional al 10 activado disponible, o sea, indirectamente proporcional a la cantidad de dosis de medicamento que hay circulando. Entonces, es una prueba inversa, se reporta en miligramos por mililitro de medicamento. Digamos que eso es una ventaja con lo que mostró Mauricio ayer, que a veces lo de antimicrobianos es más difícil de interpretar con los cuentos de áreas bajo la curva y MIC. ¿Listo? Inicialmente fue diseñado para heparinas de bajo peso molecular, entonces la estandarización está en proceso. Entonces, para finalizar, vamos a tener warfarina y TP para rato, ¿cierto? Tenemos que romper el paradigma de que todo lo que demos para cambiar la coagulación le tenemos que hacer una prueba de laboratorio y que todo tiene que cambiar en el laboratorio porque si no, no sirve el medicamento. No, hay medicamentos ya, como muchos de los que usamos, que no tenemos que estar midiendo que hicieron su efecto o no. Y digamos que para cerrar la charla, por definición, no necesitamos monitoreo de rutina. Lo mismo que pasa, aparece una prueba, aparece un medicamento, entonces hay un boom y a todos le mandamos anti-10A. No, a todos no necesitamos mandarle anti-10A. Las indicaciones son muy específicas, ojalá tuvieran TP y TPT basales, pero como para prevención de complicaciones. Para el dabigatran es muy útil el tiempo de trombina para saber si está o no, y probablemente para cirugías urgentes. Entonces, si hay que hacer una cirugía urgente y el TT es normal, no va a haber complicaciones hemorrágicas debidas al dabigatran. Las heparinas de bajo peso molecular y los inhibidores del 10A se usa la prueba de anti-10A y la experiencia por ahora es muy limitada. Muchas gracias.